Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mérito Empresarial TV, el espacio de encuentro de la Academia y el Empresariado para el desarrollo de la región Caribe, hoy desde el Parque Los Fundadores. Con el auge de producción de las empresas barranquilleras son muy diversos los productos exportados. Ana Eldex nos comenta los principales destinos de los empresarios a la hora de exportar. Año tras año, las empresas barranquilleras se esfuerzan en aumentar sus producciones de calidad y mejorar sus índices de exportación. Por ello, conoceremos los principales destinos exportadores. En términos generales, Colombia ha sido prácticamente un país productor y exportador hacia los mercados norteamericanos. El Atlántico no es la excepción, de tal manera que hacia allá la gran mayoría de nuestros productos, entre un 30 y un 40% de nuestras exportaciones colombianas, se dirigen hacia el mercado norteamericano. En el Atlántico, por supuesto, hay alguna diversidad en algunos otros países. Podríamos contemplar hacia Europa, podríamos contemplar Centroamérica, Suramérica, y podríamos llegar hasta un poco hacia las fronteras de Asia y el Alianza del Pacífico, la parte del Pacífico. En el 2014, según el informe de la Cámara de Comercio de Barranquilla, en el Atlántico las exportaciones a Estados Unidos llegaron a un 19.6%, seguidos por Venezuela, Brasil y China, con un 5.8%. Además, las exportaciones del Atlántico continuaron lideradas por la industria manufacturera, representado en el 89.1%. Asimismo, el funcionario se refirió a su oferta diferencial. Si tú te ubicas en el Atlántico, ya tú vas a encontrar una oferta exportable diferencial. Es decir, aquí tienes desde bombas Sempertex o desde grupos de baterías, de autopartes, a manufacturas, aceros, agroindustria, de tal manera que aquí la oferta exportable es diferencial y es importante en ese sentido porque la base de nuestros empresarios recorren gran parte de los países del mundo, pero básicamente por la oferta exportable que tenemos. De igual forma, Blanco destacó el rezago de los empresarios para aplicar los TLC y aprovechar la tasa de cambio actual, manifestando que se deba a la diversidad de retos como logística de transporte, técnicas normativas y un nuevo estatuto aduanero. Una nueva edición de la revista Desarrollo Indoamericano ha creado la Universidad Simón Bolívar, en la que se busca exaltar a líderes empresariales y culturales. Resaltar el liderazgo y arduo desempeño de grandes empresarios de la región Caribe es el objetivo de la revista Desarrollo Indoamericano, una importante compilación de escritos que en cada edición refleja el interés de la Universidad Simón Bolívar por su región. La universidad, en buena hora, tomó la decisión, tras el fallecimiento del doctor Consuegra Higgins, de darle continuidad a la revista, que fue además una de sus grandes obras. Sin duda, las grandes obras del doctor Consuegra Higgins fueron la revista misma y la Universidad Simón Bolívar. Y la revista es muy importante porque ahí está todo su pensamiento, toda su teoría política, económica, social, en materia académica, universitaria, incluso desde el punto de vista cultural, literario, etc. El doctor Consuegra Higgins fue un verdadero humanista y eso pues lo reflejaba en la revista. Esta importante revista fue creada en 1966 y se convirtió en vocera de la teoría propia del desarrollo, y con esta nueva edición buscan además perpetuar el nombre del doctor José Consuegra Higgins. Líderes del Caribe, básicamente líderes empresariales, reúne los empresarios que aparecen en el libro Líderes Empresariales del Caribe dentro de la nueva colección de la universidad sobre responsabilidad social, empresarial y universitaria. Pero también se destacan líderes culturales, como Ernesto Macaulay, exdirector del periódico El Heraldo, y Samuel Cherasi, fotógrafo muy reconocido internacionalmente, quienes fallecieron recientemente, igual que el escritor David Sánchez Juliao. En ella están plasmadas crónicas sobre los últimos días del libertador Simón Bolívar y ensayos de grandes escritores del país. Bajo la dirección de Sierra se han publicado 3 ediciones de la revista y esta última se puede adquirir en la Librería Nacional. En los últimos meses se ha visto reflejado un alza constante en los productos alimenticios. Por ello, UNDECO hace recomendaciones muy específicas a los comerciantes.
Diariamente vemos que los precios de los productos de la canasta familiar aumentan derivadamente por razones de producción y costos, de esta forma viéndose afectados los consumidores finales. Inicialmente el precio de los productos perecederos aumentaron entre un 30 a un 40% como consecuencia del paro camionero que se venía desarrollando en el mes de marzo. Sin embargo, el paro se levantó, pero se metió la Semana Santa, también como que se mantuvo esa tendencia al alza de los mismos. Pero encontramos ahora que después de la Semana Santa han venido disminuyendo sobre todo el precio de los productos perecederos. Lo que no se ha podido disminuir hasta este momento el precio es el del arroz, que tuvo un incremento entre un 30 y un 40%, situación que preocupa bastante. Asimismo, hace un llamado al gobierno nacional para regular los precios del arroz, producto base de los hogares y restaurantes colombianos. Lo que estamos nosotros demandando del gobierno es que se autorice la importación de mayor cantidad de arroz de diferentes latitudes, ya sea de aquí de Sudamérica o de Centroamérica o de Asia, porque eso es lo que ayuda a que el precio baje. Cuando hay demasiada oferta, podemos presionar para que el precio baje un poco y beneficie a las clases más necesitadas. Según el directivo, es importante que los vendedores motiven a los consumidores a adquirir los productos que están en cosecha y así reducir los precios. Nuevas investigaciones realiza Fundesarrollo, esta vez en el departamento de La Guajira, acerca de su producción y la ocupación de sus habitantes. El departamento de La Guajira, atractivo por su cultura y tradiciones ancestrales, es hoy día una zona de explotación de carbón, gas y manufactura. Son muchas las situaciones que se presentan en este lugar del país. Debido a esto, Fundesarrollo ha decidido realizar investigaciones sobre su producción y ocupación de habitantes. Los sectores menos productivos, que son el comercio al por menor, la agricultura y la manufactura, son los que más empleo generan, pero producen muy poco al PIB departamental. Por ejemplo, el 70% de los empleos los generan estos tres sectores, pero generan únicamente el 11% de la productividad. En el otro lado, el carbón genera únicamente el 2% de los empleos, pero genera el 50% del PIB. O sea, es una proporción bastante diversa y considerable. ¿Por qué ¿A qué se debe esto? Cuando vemos ya las bases de datos y cada uno de los sectores, encontramos que en los tres sectores, que son agricultura, comercio al por menor y manufacturas, que es más que todo elaboración de calzados y de bolsos y de todo esto, es que las personas tienen una muy baja educación, llegan a lo mucho hasta primaria, no todos terminan el bachillerato, y entonces esto genera la poca productividad. Por ello, según el funcionario, es necesario aumentar los niveles de educación y generar mayor productividad en sus fortalezas, como la agricultura, pero además resalta la influencia del sector minero-energético en el departamento, con aproximadamente 1 millón de habitantes. Son productores de dos energéticos, el carbón y el gas natural. Entonces, si bien son sectores que se cree que no producen muchos ingresos por medio de empleos, lo que uno se encuentra es que hay encadenamientos productivos y la parte de impuestos que ayudan a que esos municipios sean sostenibles. Entonces tendría que uno evaluar, y en eso estamos, qué pasaría si allá no existieran ese tipo de minerales y ese tipo de energéticos. Seguramente el desarrollo de ese departamento sería mucho menor. Actualmente es uno de los más pobres de Colombia. El 20% de los indígenas del país residen en La Guajira y es un departamento de frontera con dinámicas diferentes que lo hace interesante respecto a sus actividades económicas. En Mérito Empresarial TV nos preocupamos por su salud. Por ello, hoy tenemos algunos tips para que aprenda a manejar el estrés. Es importante para los empresarios mantener siempre controlados sus niveles de estrés a pesar de su trabajo diario. Por ello, en Mérito Empresarial les brindamos recomendaciones para mejorar el estrés laboral. El estrés es entendido como la reacción que todo individuo tiene frente a un estímulo externo. En este caso estamos hablando en el ámbito laboral. El estrés está dado por todas esas condiciones que a nivel organizacional los individuos perciben como fuentes negativas, bien sea las funciones que desarrolla un individuo
la infraestructura, la estructura orgánica de la organización, el tipo de liderazgo que tienen los jefes, las funciones que se le asignan y por supuesto las competencias que éste tenga frente a la realización de esas funciones. Para controlar y medir los niveles de estrés es necesario hacer un estudio del desarrollo de sus funciones y examinar sus síntomas como el insomnio, ansiedad, dolor de cabeza y lumbar y consumo excesivo de energía. Asignarle al empleado un proceso de fortalecimiento de las competencias que debe tener para que realice sus tareas o sus funciones de manera más eficaz. Si la situación es más de constitución de personalidad de los individuos, entonces se le enseñan alternativas como relajación, es muy fácil. Realmente todas estas medidas las personas creen que suelen ser difíciles o que hay que pagar. Meditar tú lo puedes hacer en el puesto donde trabajas, lo puedes hacer acostado, lo puedes hacer caminando, lo único que necesitas es las habilidades. Actualmente las empresas generan programas de fortalecimiento encaminados en cuidar el talento humano, con herramientas y espacios para canalizar las energías. Llegó el momento de hacer una primera pausa para comerciales, pero regresamos en unos segundos con más información aquí en Mérito Empresarial TV. El Premio al Mérito Empresarial constituye un termómetro de la dinámica empresarial que vive el Caribe colombiano. Premio al Mérito Empresarial Universidad Simón Bolívar. Reconocimiento a la excelencia de la grande, mediana y pequeña empresa. Una nueva energía se expande, una energía que genera progreso y comodidad para la costa atlántica y el país. Somos GESELCA y estamos aquí para entregar con firmeza la confiabilidad que Colombia necesita. GESELCA, energía que construye futuro. Gracias por seguir con nosotros. Es momento de ver la entrevista central de nuestro director Martín Tapias. ¿Qué tal amigos de Mérito Empresarial? A nosotros nos gusta este encuentro porque usted aquí se entera de las cosas importantes del Caribe colombiano y nosotros podemos llegar un ratico a sus casas. Hoy un tema importante, ¿cómo estamos en materia de infraestructura en el Caribe colombiano? Y está con nosotros el que sabe, el director seccional de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, José Ignacio Bengoechea. Bienvenido a Mérito Empresarial. Gracias Martín, muy amable, muchas gracias por la invitación. Oiga, yo me recorrí con la familia en carro el interior del país en unas vacaciones y yo veo esas dobles calzadas y uno va como, mejor dicho, va uno se siente uno en un país próspero que está desarrollando, pero no vemos lo mismo aquí en el Caribe. ¿Vamos muy lento en eso? A ver, Martín, si se dice que el país está rezagado en materia de ejecución de obras de infraestructura vial, la costa caribe está súper rezagada. Es donde menos se ve la actividad del gobierno nacional y del Estado en materia de esas dobles calzadas que usted menciona, que realmente son muy importantes para la conectividad fluida entre las capitales de los departamentos que conforman por lo menos la costa caribe continental. Pero y con ministra barranquillera, ministra costeña, que siempre dice que está haciendo la apuesta con el Caribe. No, indudablemente, eso es así. Lo que sucede es que los recursos siempre son escasos. Ahora con la apertura que dieron las leyes, la ley 1508 que permite las famosas alianzas público-privadas, existe la expectativa de que se formulen algunas vías importantes para que sean construidas. Sin embargo, ya se licitó y se adjudicó
lo que llaman la doble calzada Cartagena-Barranquilla, que se le adjudicó a un consorcio colombo-costarricense del señor Mario Huertas, un eminente ingeniero constructor del país, que incluye 35 o 37 kilómetros de lo que se ha llamado la circunvalar de la prosperidad, que antes nosotros mencionábamos como la segunda circunvalar, que sale de Malambo en cinturón a Barranquilla, más o menos unos 4,5 o 5 kilómetros de distancia de la circunvalar actual, y termina en Las Flores, con el propósito de darle salida a lo que pudiera ser el superpuerto y a todas esas instalaciones portuarias que se están asentando en ese sector del Tajamar Occidental. Pero de todas maneras hace falta mucho. Hace falta la segunda calzada Barranquilla y de Ciénaga. No hay ningún derecho, y uno no entiende cómo, se invierten casi 4.000 millones de dólares en una vía que se llama la Ruta del Sol, que no es otra cosa que la adecuación en doble calzada de la vía que viene desde Bogotá hasta Ciénaga, y que el programa se quede en Ciénaga, que afortunadamente se encontró con una concesión departamental del departamento del Magdalena para empatarla con Santa Marta, pero no hay empate con Barranquilla, siendo que la carretera Ciénaga-Barranquilla o Barranquilla-Ciénaga es una de las de más alto índice de accidentalidad del país, por un lado. Pero allí, perdone que le interrumpa, allí lo que dicen es que el problema es el tema ambiental, de qué hacen con el tema de Parque Isla Salamanca. Todo eso es superable, eso no necesita sino buena voluntad. Yo recuerdo que en días pasados, en el primer tramo de la administración Santos, hablando con la ministra de Medio Ambiente de esa época, que era la doctora Sarmiento, en presencia de la doctora Álvarez Correa, que en ese momento era la ministra de Transporte, ella dijo, si eso lo hacen como un viaducto, yo no me opongo. Yo lo considero que sería positivo. Lo que sería es un poco costoso, indudablemente, pero si hacen una cosa como, por ejemplo, ir a Cayo Hueso, allá en la Florida, y se está haciendo un tramo importante de 7,5 kilómetros entre Cartagena a la salida del semitúnel que están haciendo allá, frente al sitio de Los Morros, sobre la Ciénaga de la Virgen, que tendría exactamente el mismo enredo ecológico que pueda llegar a tener la isla de Salamanca, y lo están haciendo, y es parte de la licitación que le adjudicaron a Mario Huertas. Es que ese proyecto del puente, hablemos del puente, lo que va a significar el puente Pumarejo, sin esa doble calzada y sin esa solución, es como tener una solución a medias. O sea, nosotros pensamos siempre en que el tramo Cartagena-Barranquilla-Santa Marta, esa conexión va a llegar a ser en doble calzada lo que va a conformar el gran corredor logístico y portuario del Caribe colombiano y de pronto del Caribe continental, porque usted no encuentra en ninguna parte del Caribe, hablando del Caribe sin meterle el Golfo de México, que eso es otro cuento distinto, hablando del Caribe colombiano, no ve otra vía de esa magnitud en una doble calzada que una de las tres ciudades costeras, zonas portuarias importantes del país. Y si eso lo acompasamos con el famoso tren de cercanías, del cual ya hay indicios de que el gobierno nacional, que en un momento dado decía que solamente iba a dejar el tema de los ferrocarriles para la iniciativa privada, ahora ya el gobierno nacional está mirando el sector férreo y está mirando ese tren de cercanías Cartagena, Barranquilla, Santa Marta. Ya la Universidad del Norte tiene, por encargo del Departamento Nacional de Planeación, cuando era su directora la doctora Tatiana Orozco, está adelantando los estudios de eso. En nuestra asamblea que tuvimos la semana pasada, el ingeniero Víctor Cantillo, que es quien tiene a su cargo por parte de la Universidad del Norte, ese estudio nos hizo una demostración de cómo avanzan los estudios y cómo se puede lograr la construcción de ese famoso tren de cercanías. Ese tren de cercanías, y unido por una vía de doble calzada, que una de las tres ciudades, vamos a tener un excelente corredor logístico y portuario. Bueno, en ese contexto, ¿qué nos falta para la competitividad del Caribe? Se ha hablado desde hace mucho tiempo del tema de las transversales. Indiscutiblemente, el Caribe colombiano continental tenía solamente la gran transversal del Caribe, que sale de Paraguayón y llega hasta Cartagena. Ahora, como parte del sector 3 de la Ruta del Sol, están haciendo
en algunos tramos en doble calzada y en otros tramos en calzada sencilla. Están haciendo la vía en Valledupar, Bosconia, Plato, Zambrano, Carmen de Bolívar y de pronto hasta el Golfo de Morresquillo. Pero solamente hay eso. Y la verdad es que hay multiplicidad de vías terciarias y secundarias que empatándolas adecuadamente, llevándolas a especificaciones de Ley 105 del 97, que son las que dicen cómo debe ser una carretera en su ancho, en sus bermas y lo demás, pudiéramos tener una red de vías transversales que pudieran darle mucho auge a la economía de esas regiones de la depresión momposina y de la Mojana y lo demás. Eso cuesta, según el cálculo que hemos hecho, son aproximadamente unos 5.000 kilómetros y costarían aproximadamente unos 5 billones de pesos. Oiga, lo que tenemos es trabajo, gremios, empresarios y la clase parlamentaria. Ajá, sí, no, indiscutiblemente. Bueno, ahí hay una agenda que nos ha presentado el doctor José Ignacio Bengoechea. Lo que hay es mucho por hacer en el Caribe colombiano y queríamos hacer este mapa de las obras importantes que en este momento marcan las necesidades en materia de infraestructura. Mil gracias por estar aquí en Mérito Empresarial. Con el mayor gusto. A ustedes, unos mensajes, ya regresamos. Teatro José Consuegra Higgins de la Universidad Simón Bolívar. Puertas abiertas al arte y la cultura. Desde el Parque Los Fundadores, ubicado al frente de la Rectoría de la Universidad Simón Bolívar, despedimos un capítulo más de Mérito Empresarial TV, el espacio de encuentro de la Academia y el Empresariado para el desarrollo de la región Caribe. Tenemos una cita el próximo jueves a partir de las 9 de la noche por Telecaribe, lo mejor de ti. Los dejo con la agenda cultural y empresarial de esta semana. Hasta entonces. Hasta este 24 de abril se estará realizando el tercer encuentro internacional de Brass, organizado por la Facultad de Bellas Artes, en el que se estarán presentando artistas de Francia, Austria y Cuba, interpretando melodías con instrumentos como trompetas, trombones, bombardinos y tubas. La cita es en el Teatro Bellas Artes a partir de las 6 de la noche y la entrada es gratuita. A partir de las 6 de la noche en el Museo de Arte Moderno este 24 de abril se realizará Entre Notas y Música, un tributo a Queen, que incluye un video conversatorio y foro exaltando la trayectoria, épicos temas y la influencia de esta banda británica. La entrada es totalmente libre. Este 25 de abril en el Museo Cultural del Caribe inicia su nueva actividad Viva la Plaza, en la que se celebrará el Día de la Niñez y la Recreación en Colombia.